¿Puede una aduana transformar la vergüenza de un país en una nueva fuente de orgullo? Durante muchísimos años, la frontera de Burkina Faso fue el escenario de historias de corrupción. Un lugar donde los sueños de comerciantes, viajeros y ciudadanos se desvanecían y el dinero cambiaba de manos en la sombra. Aquellos puestos fronterizos, lejos de proteger, eran heridas abiertas por donde la nación perdía recursos y dignidad cada día, igual que un vaso con grietas pierde el agua que intenta contener. Si alguien quería cruzar, debía acostumbrarse a negociar con la desconfianza y la resignación, aceptando que la trampa era la regla y la honestidad, la excepción. Sin embargo, hoy se siente un cambio casi increíble. Los agentes de aduanas, antes sinónimo de desconfianza y decadencia, se han convertido en los nuevos guardianes del alma nacional. Con disciplina, tecnología y principios, defienden lo que antes se daba por perdido: la integridad de su país. Ahora, al cruzar la frontera, los viajeros ya no temen el abuso ni el chantaje. Sienten la presencia de una autoridad legítima, que protege en vez de extorsionar. Este giro radical no es un milagro espontáneo. Bajo la firme dirección del capitán Ibrahim Traoré, la frontera es ahora el escenario de una revolución moral. En Burkina Faso, uno de los países más olvidados del planeta, la esperanza ha encontrado terreno fértil gracias a la convicción y la valentía de unos pocos decididos. Es un fenómeno que no ocurre de la noche a la mañana, sino que se va tejiendo, hilo a hilo, con acciones concretas y sacrificios reales. Lo que ocurre aquí no es solo una mejora administrativa. Si miramos hacia otro lado, seguimos condenándonos a perder tiempo, dinero y algo todavía más valioso: la fe en el cambio posible. Burkina Faso lanza una pregunta incómoda y urgente. ¿Estamos preparados para recuperar la confianza en nuestras instituciones? ¿Podemos imaginar un escenario en el que la honestidad sea la norma y no la excepción? Para descubrir cómo nació este ejemplo improbable, viajemos juntos hasta los polvorientos límites de Burkina Faso, donde la frontera dejó de ser una cicatriz para transformarse en el símbolo de una esperanza renovada, como si la herida hubiera cicatrizado y ahora mostrara, orgullosa, la marca de una batalla ganada. Pero este cambio no surgió de la nada. Para comprenderlo, debemos mirar de cerca a quienes apostaron todo por una transformación real. Es necesario conocer los rostros y las historias de los hombres y mujeres que en silencio y con firmeza se negaron a aceptar que el destino de su país fuera la derrota perpetua ante el soborno. Durante décadas, la frontera de Burkina Faso fue tierra de nadie. Corrupción, sobornos y un desencanto silencioso dominaban cada puesto de control. Los funcionarios de aduanas no servían al pueblo, sino que sobrevivían dentro de un sistema corrupto que drenaba, gota a gota, la riqueza del país. El famoso dinero de café se había convertido en ley no escrita, mientras el Estado se desangraba sin que casi nadie alzara la voz. Era un secreto a voces. Quien quería pasar, debía pagar. Cada camión que cruzaba era una pequeña traición. Billetes pasaban de mano en mano, permisos falsificados abrían puertas, y la vigilancia era apenas una ilusión. Así, Burkina Faso veía desaparecer sus recursos, su dignidad y la confianza en sus instituciones, mientras la frontera se convertía en la herida abierta de la nación. La escena se repetía día tras día: comerciantes resignados, oficiales sin motivación y autoridades ausentes. El país parecía atrapado en un ciclo de miseria sin fin. Las fronteras, lejos de proteger la soberanía, eran grietas donde se escapaba el futuro. Mantenerse igual significaba el colapso del Estado y la pobreza perpetua para millones de personas. La resignación era el pan de cada día y la corrupción, la única moneda aceptada en todos los rincones. Entonces, en el año 2022, surgió una figura inesperada: el capitán Ibrahim Traoré. Este joven comandante heredó el peso de un país cansado, pero se atrevió a desafiar la creencia de que la corrupción era invencible. Bajo su liderazgo, comenzó una revolución silenciosa en las aduanas,
basada en 3 principios: disciplina, dignidad y rendición de cuentas. La historia de Traoré es la de un hombre común enfrentando lo extraordinario. Su fe en la integridad lo llevó a desafiar incluso a quienes se consideraban intocables. Traoré y su equipo reimaginan la frontera. Ya no es solo una línea en el mapa, sino el primer bastión de una nueva filosofía nacional. El puesto de aduanas, antaño símbolo de decadencia, se transforma en el epicentro de una batalla por la integridad. Cada funcionario debe elegir: seguir el viejo camino del soborno o abrazar el sendero de la honestidad. Es un dilema que no se resuelve en los discursos, sino en el día a día, frente a tentaciones concretas y presiones reales. Las reformas no solo fueron administrativas, sino profundas. Reconstruir el honor perdido implicaba demostrar que la soberanía no se negocia en oficinas lejanas, ni depende de organismos internacionales. Empieza en cada control, con cada inspección, en cada decisión ética bajo presión. Imaginemos, por ejemplo, a un agente de aduanas enfrentando la oferta de un soborno equivalente al salario de un mes. Antes, la tentación vencía. Ahora, la vergüenza pública y la vigilancia interna le obligan a rechazarlo. La apuesta era total. Dejar todo igual significaba rendirse ante la decadencia y condenarse a la corrupción perpetua. Cambiar exigía coraje, sacrificio y vigilancia constante, pero ofrecía la promesa de recuperar la confianza, proteger la economía nacional y devolver la dignidad a todo un pueblo. Un ejemplo concreto. En el pasado, los camiones de mercancía ilegal cruzaban sin obstáculos. Hoy, los controles son tan estrictos que los contrabandistas prefieren evitar Burkina Faso, sabiendo que la tolerancia cero es real. Pero ¿cómo se combate en realidad un sistema tan arraigado y letal? La respuesta no está en los discursos, sino en las trincheras cotidianas. La formación, el ejemplo y la lucha diaria en cada frontera. En otras partes del mundo, como en Colombia o Rumanía, se implementaron programas similares con resultados mixtos. Burkina Faso estudió esos casos, aprendió de los errores ajenos y adaptó sus propias soluciones. Lo que sigue es la historia de esa transformación. Como una frontera maldita, se convirtió en el escenario de una revolución moral. ¿Y por qué el resto de África y del mundo debería prestar atención? Veamos, por ejemplo, cómo en los años 90, en Georgia, tras la caída soviética, la corrupción aduanera era tan brutal que el Estado apenas recaudaba impuestos. Solo un cambio radical basado en la rotación de personal y la vigilancia ciudadana logró revertir la situación. Burkina Faso siguió ese camino, pero adaptándolo a su propia realidad social y cultural. La guerra en Burkina Faso no era solo contra el contrabando, sino contra el pasado y sus propios demonios. Los verdaderos enemigos no eran únicamente los traficantes, también lo eran el cinismo, la desconfianza y los viejos hábitos en cada puesto fronterizo. Para ganar, era necesario reinventar algo más profundo que los procedimientos. Debían transformar las almas de sus guardianes. Como en Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, donde la reconstrucción moral de la administración pública fue tan importante como la física, Burkina Faso apostó por cambiar la mentalidad desde abajo. Todo comenzó con un entrenamiento inédito, donde la ética y la rendición de cuentas dejaron de ser conceptos abstractos para convertirse en órdenes explícitas. Los oficiales aprendieron a portar el uniforme como emblema de orgullo nacional, no como simple vestimenta. Cada sesión les recordaba: ahora servían a la República, no a intereses personales. En talleres prácticos, usaban juegos de rol para ensayar situaciones reales. ¿Qué hacer cuando un comerciante ofrece un soborno? ¿Cómo responder si un superior sugiere mirar para otro lado? La transformación estructural fue total. No bastaban discursos, había que atacar las raíces de la tentación. Los salarios subieron, eliminando la excusa de la necesidad. Los sistemas de rotación se volvieron estrictos. Nadie podía permanecer años en el mismo puesto, ni tejer redes invisibles de favores y sobornos. Las declaraciones obligatorias de bienes se establecieron como rutina, marcando un nuevo estándar imposible de eludir.
En la primera declaración, muchos oficiales temieron represalias, pero la transparencia se convirtió en escudo y en incentivo, pues los que demostraban integridad recibían incentivos y acceso a mejores posiciones. Sin embargo, la moral necesita aliados. Llegó la tecnología, escáneres, inteligencia artificial y drones. Las cámaras vigilan cada rincón y un sistema digital registra cada movimiento, cada permiso, cada anomalía. La corrupción dejó de ser un secreto entre dos para convertirse en un riesgo público, visible ante todo el país. Ahora, cualquier ciudadano puede consultar en línea el estatus de su mercancía y denunciar irregularidades con un clic. Así, la vigilancia dejó de ser vertical y se volvió horizontal. Todos vigilan a todos. Las primeras victorias llegaron pronto. En Poena y Bobo Dioulasso, operativos emblemáticos lograron incautaciones históricas de mercancía ilegal. Los viejos clanes fronterizos comenzaron a temblar. La impunidad se desvanecía, reemplazada por un nuevo orden de disciplina y vigilancia constante. Un caso resonó en toda la región: la incautación de un cargamento de oro, valorado en millones, que antes habría desaparecido en la ruta hacia el norte. Ahora, ese oro fue entregado íntegramente al Estado, y los responsables del intento de contrabando enfrentan procesos públicos. Por supuesto, no todos aceptaron la transformación. Algunos se aferraron a privilegios antiguos, intentando resistir. Pero la respuesta fue firme. Quienes no se adaptaban eran reemplazados por una nueva generación de oficiales, formados en la transparencia y el servicio. El relevo generacional fue el mejor antídoto contra el regreso al pasado. Así, jóvenes reclutas, muchos de ellos formados en universidades locales, asumieron posiciones clave. La juventud, menos atada a los viejos pactos, trajo una energía renovadora, vital para cerrar ciclos de corrupción. Los resultados se volvieron tangibles. Los pagos informales, ese impuesto oculto que todos daban por inevitable, empezaron a desaparecer. El contrabando, durante décadas el verdadero poder en la sombra, cayó en picada. Donde antes reinaba la desconfianza, comenzó a renacer la esperanza de una administración limpia y justa. Un transportista de Ouagadougou, que antes gastaba la mitad de sus ganancias en sobornos, ahora puede invertir en ampliar su flota y contratar más empleados, generando riqueza para su comunidad. Pero el peligro seguía latente. Perder la guerra moral significaba regresar a la corrupción y ver morir la esperanza. Por eso, cada avance era vigilado, cada error corregido, cada logro celebrado como un triunfo colectivo. En reuniones mensuales, los oficiales revisan los casos problemáticos y premian públicamente a quienes denuncian intentos de soborno. La presión social, sumada a la vigilancia institucional, crea un clima en el que la corrupción se vuelve no solo peligrosa, sino socialmente inaceptable. Sin embargo, la revolución apenas comenzaba. Lo más difícil sería sostener estos avances frente a nuevas amenazas y tentaciones. Como muestra la experiencia de Singapur, que pasó de ser un puerto plagado de corrupción a uno de los más limpios del mundo, la vigilancia constante y la adaptación a nuevas formas de delito son esenciales. Burkina Faso estudió estos ejemplos y adaptó sus protocolos, sabiendo que la corrupción nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Redefinir la nación desde la frontera. El efecto contagio cruzó el mapa, y el resultado superó cualquier cálculo escéptico. Allí donde la corrupción era rutina, emergió una fuerza inesperada, capaz de desbordar límites y expectativas. En solo unos cuantos años, el cambio en la frontera inspiró reformas en otras áreas. La policía, los tribunales y los ministerios comenzaron a copiar los sistemas de rotación, transparencia y auditoría mensual. En tan solo unos cuantos años, Burkina Faso ha logrado una recaudación fiscal jamás vista en su historia. El dinero que antes desaparecía en bolsillos privados ahora alimenta hospitales, escuelas y carreteras. Empresas y transportistas, que antes aceptaban la corrupción como un mal inevitable, han recuperado la confianza en el sistema. Los controles, antes sinónimo de demoras y sobornos, se han vuelto ágiles y transparentes, reduciendo los costos de todos y acelerando el comercio nacional.
El Banco Mundial ha destacado el caso burkinés como ejemplo de cómo la integridad fiscal puede impulsar el desarrollo económico. Pero la transformación es aún más profunda en lo social y psicológico. Por primera vez en décadas, los ciudadanos caminan con la frente en alto. El orgullo nacional, antes devastado por la impunidad, se está reconstruyendo desde abajo. Conversaciones en mercados y radios giran ahora en torno a la honestidad y el deber, mientras la fe en el Estado, tantas veces traicionada, comienza a renacer en hogares y oficinas. En las escuelas, los maestros cuentan la historia de la frontera como una lección de ética y civismo. Este cambio radical no ha pasado desapercibido en la región. Delegaciones de Mali, Níger y Ghana han cruzado la frontera, intrigadas por el milagro burkinés: convertir una aduana corrupta en un modelo de transparencia. La pregunta se repite en cada visita: ¿cómo logró Burkina Faso lo que parecía imposible? Observadores de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han solicitado manuales y capacitaciones para replicar el modelo en sus propios países. El mundo observa con una mezcla de respeto y recelo. En Occidente, algunos temen que el experimento se resquebraje bajo presión o retroceda ante antiguos vicios. Pero nadie puede negar lo evidente: la percepción internacional sobre Burkina Faso ha cambiado. Ahora se le ve como un ejemplo incómodo, pero inspirador, de que la integridad puede mover montañas incluso en los rincones más olvidados del planeta. Prensa internacional, como el New York Times y Le Monde, ha dedicado reportajes especiales a la revolución de las fronteras. La transformación es también simbólica. La frase «hecho en Burkina» se ha vuelto sinónimo de integridad y calidad. Los productos y servicios nacionales disfrutan de un prestigio inédito, y la marca país abandona la sombra de la corrupción para vestirse de ética y confianza. Empresas extranjeras, que antes evitaban invertir por temor a la corrupción, ahora buscan socios burkineses. El turismo, aún modesto, muestra signos de recuperación gracias a la nueva imagen internacional. El Estado, por su parte, vigila sin descanso. Ya no se tolera el delito, se persigue. La corrupción, que antes era el aire de las oficinas públicas, ahora es cazada sin piedad. La ética, antes simple discurso, se ha convertido en norma diaria y en motivo de orgullo colectivo. El gobierno publica informes mensuales de avances y fallos, y la prensa independiente goza de más libertad para investigar y denunciar. Sin embargo, el riesgo persiste. El cansancio amenaza a quienes lideraron esta cruzada. Los poderosos, dentro y fuera del país, presionan para regresar al viejo orden. La tentación del retroceso es real, alimentada por intereses externos y por la fatiga de quienes han sacrificado tanto. Historias similares muestran que, sin una vigilancia constante, los viejos hábitos pueden regresar. Basta ver el retroceso en Ucrania tras la Revolución Naranja o en Brasil después de la Operación Lava Jato. ¿Es sostenible esta revolución? ¿Puede el resto del mundo aprender de una frontera que ha renacido? El futuro de Burkina y el alcance de sus lecciones universales dependen, ahora más que nunca, de lo que ocurra a partir de este momento. El reto es mantener viva la llama de la integridad, resistir los embates de la costumbre y seguir apostando a la transparencia, incluso cuando la presión apriete y los incentivos para rendirse sean grandes. La respuesta a estas preguntas no solo determinará el destino de una nación, sino que podría reescribir las reglas para todo un continente. A veces, la frontera más difícil de cruzar no está en los mapas, sino en la voluntad colectiva de no volver atrás. La experiencia de países como Botsuana, que logró erradicar la corrupción en la explotación de diamantes gracias a una vigilancia férrea, demuestra que el cambio es posible cuando hay compromiso social y político. La integridad no es un milagro repentino, es la suma diaria de decisiones pequeñas. Ese es el mensaje más poderoso que Burkina Faso entrega al mundo. No existe transformación sin actos concretos, repetidos hasta que el deber se convierte en orgullo nacional. Cada agente que rechaza un soborno, cada ciudadano que denuncia una irregularidad,
contribuye a construir un muro invisible, pero infranqueable, contra la corrupción. ¿Cuáles fueron las herramientas clave de este cambio? Primero, la tecnología y la ética caminan de la mano. Cámaras, drones y sistemas inteligentes pueden vigilar, pero sin voluntad ética solo son máquinas ciegas. El secreto está en usarlas para fortalecer los valores, nunca para sustituirlos. Como en Estonia, donde la digitalización acabó con gran parte de la corrupción burocrática, la clave fue combinar tecnología con educación ética desde la escuela primaria. Segundo, la formación continua basada en principios, no solo en reglas, transforma mentalidades y corazones. Las reglas pueden imponer disciplina, pero los principios enraizan convicción. En Burkina Faso, los aduaneros ya no actúan por miedo, sino por sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. Esta capacitación debe ser constante y flexible, capaz de enfrentar cada desafío nuevo. En talleres periódicos, se analizan casos reales y se actualizan los protocolos según las nuevas amenazas detectadas. Tercero, una transparencia radical. Auditorías cada mes, canales anónimos de denuncia y premios a quienes demuestran integridad verdadera. No basta con proclamar honestidad, hay que exhibirla, abrir los registros y aceptar el escrutinio público. Así, la confianza se construye paso a paso y la corrupción queda sin refugio. Un ejemplo concreto. Los registros de aduanas son públicos y cualquier ciudadano puede solicitar información sobre los movimientos de mercancía y los ingresos fiscales. La soberanía se practica todos los días, no solo se proclama en discursos. Se defiende en cada puesto de control, en cada documento revisado. Proteger la frontera es proteger la dignidad de un pueblo, y eso exige ojos atentos y manos limpias los 365 días del año. El ejemplo de Burkina Faso muestra que, cuando la vigilancia es permanente, la corrupción se vuelve una excepción costosa, no una costumbre rentable. Burkina Faso enseña también la adaptabilidad. La corrupción nunca desaparece, cambia de forma. Por eso la vigilancia y los sistemas deben reinventarse sin descanso. Lo que ayer servía, hoy puede ser inútil. Mantenerse actualizado y flexible frente a nuevas amenazas es una obligación continua. En los últimos meses, surgieron nuevos intentos de fraude digital. El Estado respondió con capacitación en ciberseguridad y actualización de sistemas, evitando que los delincuentes encontraran resquicios. Nada de esto sería posible sin la sociedad civil. Cada denuncia suma, cada gesto ético importa. Cuando el ciudadano común se vuelve vigilante de la integridad, el sistema se fortalece más allá de cualquier ley escrita. En Burkina Faso, la frontera se transformó porque la sociedad eligió no resignarse. Ese espíritu es contagioso y rompe el ciclo de la impotencia. Asociaciones ciudadanas, radios comunitarias y plataformas digitales juegan un papel clave. Informan, vigilan y educan a la población sobre sus derechos y deberes. Ignorar estas lecciones, no aprender del ejemplo de Burkina Faso, es condenarse a sistemas fallidos y a la resignación ante la corrupción. Es aceptar como destino lo que puede y debe cambiarse. La historia demuestra que la dignidad no es privilegio de los poderosos. Es una conquista posible para cualquier nación dispuesta a luchar, paso a paso. Como en Sudáfrica, tras el apartheid, donde la reconciliación nacional fue posible gracias a la participación activa de la sociedad civil y la creación de nuevas instituciones, Burkina Faso muestra que el cambio real es tarea de todos. Pero, ¿cómo se sostiene este nuevo pacto social en la vida diaria, frente a presiones y tentaciones constantes? El próximo capítulo revela los retos y dilemas que aún enfrenta Burkina Faso, y la lucha por mantener el rumbo. La vigilancia social, la actualización tecnológica y la educación en valores son las tres columnas que sostienen el edificio de la integridad. Si alguna falla, el riesgo de retroceso es real. Si Burkina Faso pudo, ¿por qué no nosotros? ¿Qué nos impide replicar ese modelo en nuestras propias fronteras, ministerios y calles? La respuesta está en la voluntad colectiva y en la constancia diaria. No hay atajos ni milagros instantáneos.
Solo la suma de miles de pequeños actos honestos puede derrotar años de cinismo y resignación. Lo que ocurre en esa frontera ardiente no es un milagro aislado ni una rareza africana. Es una prueba viva de que la honestidad no es un lujo de países ricos, ni la corrupción un destino inevitable. Burkina Faso, uno de los países más castigados y olvidados del planeta, decidió romper el ciclo y desafiar lo imposible. Como en Ruanda, donde tras el genocidio la reconstrucción moral permitió un renacimiento nacional, Burkina Faso demuestra que la voluntad puede más que la costumbre. Bajo la mirada firme del capitán Ibrahim Traoré y el coraje cotidiano de sus agentes de aduanas, la frontera dejó de ser un mercado de sobornos y se transformó en la trinchera de la dignidad nacional. Cada boleta revisada, cada camión inspeccionado, cada dato digitalizado, es una pequeña conquista silenciosa. Así se demuestra que la soberanía real se gana con sudor, tecnología y convicción, lejos de los discursos grandilocuentes. La frontera es ahora el espejo en el que el país se mira y reconoce su mejor versión. Ignorar ejemplos como este es ceder al cinismo y dejar morir la esperanza de una transformación verdadera. Aunque parezca distante, lo que sucede en Burkina Faso nos concierne a todos. Es la posibilidad palpable de recuperar la confianza en las instituciones, de transformar economías enteras y rescatar la dignidad extraviada en los laberintos de la burocracia y el peso de la frase «siempre ha sido así». No hay que esperar a salvadores externos ni a que cambie el viento global. El cambio comienza en lo cotidiano, en el puesto de control, en el escritorio del funcionario, en la decisión diaria de hacer lo correcto cuando nadie mira. Burkina Faso nos enseña que cada acto de integridad cuenta y que ninguna frontera está condenada si existe voluntad para una revolución moral. Cada vez que un agente dice no a la corrupción, reescribe el futuro de su país. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que la corrupción es invencible? ¿Cuánto más toleraremos que la esperanza se apague bajo montañas de papeles y silencios comprados? La historia está llena de ejemplos de pueblos que se negaron a aceptar el destino impuesto y lograron cambiarlo. Desde la India de Gandhi hasta la Noruega post-petrolera, la constancia y la ética han demostrado ser las verdaderas armas de los pueblos libres. Si apenas un puñado de agentes, armados solo con principios y tecnología, puede cambiar el destino de todo un país, ¿qué nos detiene a nosotros? La respuesta no está en discursos ni en reportes internacionales. Está en la acción consciente, diaria y colectiva. Nadie vendrá a hacerlo por nosotros. La historia de Burkina Faso es, ante todo, una invitación a dejar de esperar y empezar a actuar. Hoy, Burkina Faso no solo defiende su frontera, defiende el sueño de que la dignidad aún es posible. Ese sueño merece ser protegido, reproducido y reinventado donde más falta haga. Imagina tu propia ciudad, tu propia oficina, tu propio día a día. ¿Qué podrías cambiar si cada uno hiciera lo correcto, aunque fuera más difícil? La próxima vez que escuches que nada puede cambiar, recuerda este ejemplo. Si el Sahel pudo reinventarse, también pueden hacerlo nuestras instituciones, nuestras calles y nuestros propios hábitos. La verdadera frontera es la mentalidad. Cruzarla es el primer paso hacia una nación más justa. La revolución silenciosa de Burkina Faso ya no es un secreto. Ahora la pregunta es, ¿nos atreveremos a seguir su ejemplo? La respuesta está en nuestras manos, todos los días, en cada decisión, grande o pequeña. La historia aún se está escribiendo.